Esos hombres predicen el futuro observando el viento y los cantos de las aves, y por medio del sacrificio de animales sagrados. Todas las peticiones de la sociedad están bajo su autoridad. Ellos son un aspecto sumamente interesante a la par que misterioso de la civilización celta. Considerados enormemente sabios, filósofos, amigos de los dioses, dominadores del arte adivinatorio. Entienden las estrellas, el viento, a los animales. Considerados magos y brujos en el imaginario colectivo. Bueno, sean bienvenidos. Les presento a los druidas. Ya de entrada lo comento. Para nuestra mala suerte, no contamos con registros escritos por los propios druidas, y la única evidencia de ellos, si los conocemos y lo que conocemos de ellos, es gracias a las breves descripciones realizadas por los griegos, romanos y varios autores y artistas dispersos, así como también algunas historias creadas posteriormente, en la Edad Media, por escritores irlandeses. En su Guerra de las Galias, el célebre Cayo Julio César apuntó acerca de la vida y costumbres de esta casta religiosa celta, información que también aparece en las obras de otros escritores antiguos como Estrabón, Plinio el Viejo o Diodoro Sículo. Gracias a ellos, sabemos muchos detalles sobre los druidas, aquellos que conocen el roble. Los griegos identificaban a los druidas como predecesores de la filosofía y los consideraban muy similares a los magos persas y caldeos. Cada cronista griego o romano que tuvo contacto con los druidas los describen de una manera distinta, incluso completamente opuesta. Van de salvajes que gritan enloquecidos en medio de un bosque, hasta filósofos consumados, conocedores de la inmortalidad del alma. Desde oficiantes de cruentos sacrificios humanos, hasta expertos astrónomos. No se sabe a ciencia cierta su origen, si corrió paralelo a la historia celta desde el principio, o si pertenecieron a algún pueblo que acabó siendo absorbido. Algunos autores piensan que podría ser parte de los últimos pueblos megalíticos, con los que habrían convivido los protoceltas, y es que hay que tener en cuenta que justamente fue en los lugares de amplia tradición megalítica donde más prosperó esta civilización. Dicho esto, surge una pregunta. ¿Qué tan importantes y especiales eran los druidas? Averigüémoslo. Los druidas ocupaban un rol ampliamente importante en la sociedad celta. Estaban exentos de participar en la guerra y no pagaban tributos. Sus funciones consistían en atender el culto de los dioses, oficiar los sacrificios públicos y privados, e interpretar los misterios de sus creencias. Cada druida era temido con alto grado de respeto, tanto que cuando se producía alguna batalla entre algunas de las variadas tribus celtas de toda Europa, éstas se detenían cuando un druida se paraba entre ambos ejércitos. Tan respetados eran los druidas que no tenían que inclinarse ante ningún rey o caudillo local. Ellos no conocían limitaciones territoriales, lo cual les permitía traspasar cualquier territorio sin necesidad de pedir permiso, y con la completa seguridad de que nadie les atacaría. No cabía duda que ser un druida traía consigo el gozo de numerosos privilegios, pero ¿cómo uno podría convertirse en druida? Para lograrlo, para conseguirlo, se tenía que ser, desde niño, un individuo con ciertos tipos de signos y habilidades. De contar con ello, el niño era reclutado por un druida. Este se lo llevaba con él a pasar una especie de pruebas iniciales en lugares sagrados. ¿Qué clase de pruebas eran estas? Para nuestra desgracia, no las conocemos. Sin embargo, tras superar un duro e intenso aprendizaje que podía llegar a durar más de 20 años, el individuo reclutado por el druida comenzaba a llevar a cabo su vida profesional, y por lo general lo hacía cuando era muy mayor, cuando llegaba a una edad a la cual difícilmente otras personas podían llegar. De ahí que los druidas fuesen considerados venerables ancianos. Una vez más, menciono que son muchas y variadas las cosas que desconocemos sobre los druidas,
sobre su educación y adiestramiento en su profesión, pero aquello que podemos asegurar es que el joven aprendiz aprendía muchas cosas del druida a través de la tradición oral. En este sentido, se usaba en gran medida la versificación, ya que el ritmo y la rima hacían las enseñanzas más recordables. Por esto mismo, es muy probable que los sabios druidas considerasen a la poesía como una forma sagrada de expresión. El druida era un buen maestro. Enseñaba a los jóvenes la inmortalidad del alma, los movimientos de los astros, la naturaleza de las cosas y la fuerza y poder de los dioses. Pero además de enseñar y adiestrar, ¿cuáles eran otras de sus funciones? ¿A qué otras cosas se dedicaba? No todos los druidas hacían de todo. Varios de ellos atendían los servicios religiosos, otros los servicios médicos. En este caso, usaban sobre todo plantas recogidas en los bosques. Un papel primordial de la farmacopea de los druidas lo tenía el muérdago, el cual recolectaban ceremonialmente de las ramas del roble en determinadas fechas y lo cortaban con una hoz de oro. El muérdago, además de ser un elemento presente en todos los rituales, era un antibiótico de amplio espectro, ya que servía para infinidad de enfermedades. Es probable que los druidas recurrieran al trance para averiguar qué fue lo que ocasionó la enfermedad en su paciente, con lo cual resolverían también el desequilibrio de la parte espiritual de éste. También, y gracias a la arqueología, conocemos que los druidas usaban herramientas quirúrgicas, con las que practicaban algún tipo de cirugía, cesáreas y trepanaciones. Otros tipos de druidas brindaban servicios jurídicos, dictaban sentencia y decían cómo solucionar las controversias y crímenes. Muchos eran astrónomos, astrólogos, narradores de historias de antaño, ya sean legendarias o míticas, y también eran buenos consejeros de reyes y líderes. Además, también realizaban actividades sobrenaturales, invocaban espíritus, realizaban exorcismos de algún tipo de seres maléficos que ocasionan enfermedades físicas o mentales, fabricaban talismanes y amuletos, y a través de la fe en sus dioses, llevaban a cabo conjuros y hechizos con el fin de provocar tormentas, bendiciones y maldiciones. Por ejemplo, el historiador romano Tácito nos relata que cuando el ejército romano en Britania, dirigido por el gobernador Cayo Suetonio Paulino, atacó la isla de Mona, actual Anglesey en Gales, los legionarios se asombraron por la aparición de un grupo numeroso de druidas, los cuales, con las manos levantadas hacia el cielo, vertieron lentamente terribles maldiciones sobre las cabezas de los invasores. Nada se sabe aún sobre las prácticas rituales de los druidas, pero los escritos de algunos de los autores clásicos que ya he mencionado nos permiten darnos una cercana idea de cómo eran estas prácticas privadas. Es indispensable mencionar en este apartado que un elemento natural especialmente apreciado por los druidas eran sus árboles sagrados, debido a que estas maravillas de la naturaleza surgen desde la oscuridad de la tierra y se extienden hacia el cielo en busca de la luz. Los árboles eran para los druidas un símbolo de crecimiento externo e interno, un símbolo de regeneración. Al ser seres vivos que viven por décadas y siglos, los druidos les tenían respeto y admiración, ya que los consideraban grandes sabios. Precisamente de los árboles, de sus ramas, los druidas creaban sus bastones, los cuales eran muy especiales, ya que les acompañaban durante toda su vida. Estos bastones podían ir decorados con elementos metálicos o con cristales, o llevar grabados algunos símbolos que lo identificasen con su propietario. El druida era un amante de la naturaleza. Precisamente sus ritos personales y privados se llevaban a cabo en el interior de los bosques. Allí los druidas emitían cantos, consumían ciertas plantas y hongos alucinógenos para entrar en contacto con otro plano existencial. Algunos de estos rituales los realizaban desnudos, simbolizando así la entrega completa a sus dioses. Ahora bien, mencioné anteriormente que el muérdago era muy utilizado por aquellos druidas que se especializaban en el arte de la medicina. La verdad es que el muérdago también tenía otras funciones,
Plinio el Viejo nos habla de un ritual que se hacía con esta planta. Nos cuenta que los druidas preparaban sacrificios de toros blancos bajo los árboles sagrados, específicamente debajo de muérdagos, y que cuando estos eran cortados por los druidas con una hoz de oro, el sacrificio de los animales se llevaba a cabo. Un detalle peculiar relacionado a los sacrificios llevados a cabo por los druidas y que hizo que estos y todos los celtas en general fuesen considerados bárbaros por los escritores grecorromanos es el hecho de que los druidas realizaban con frecuencia sacrificios humanos. César señaló que el sacrificio humano se hacía principalmente con criminales, pero algunas veces también se utilizaba a inocentes. Estos eran quemados vivos dentro de un gran muñeco de madera, ahora conocido como el hombre de mimbre. Otras fuentes como el manuscrito medieval Comenta Vernencia afirman que los sacrificios humanos realizados por los druidas estaban dedicados a los dioses Teutates, Esus y Taranis, y que el sacrificio humano para cada uno de estos dioses se realizaba a través del ahogamiento, el ahorcamiento y el fuego, respectivamente. En la mitología celta e irlandesa encontramos el nombre de Cathbad, el primer druida del reino de Ulster, un profeta muy respetado. Y cómo no, también conocemos en la mitología britano-romana a Merlín, el druida más famoso de todos, conocido de igual manera por ser un mago y sobre todo consejero del legendario rey Arturo. A pesar de que la gran mayoría del druidismo estaba compuesta por hombres, también había druidesas. Las mujeres parecen haber representado una variedad de papeles en la vida religiosa celta, puesto que las tribus veneraban a muchas diosas. Ellas les servían de representantes en la tierra y representaban funciones rituales en los cultos. Los testimonios aluden a dos clases diferentes: las Bandruid, druidesas que eran las guardianas del fuego sagrado, de modo similar a las vestales de Roma, y las Banfalaid o poetisas. En la Galia celta podemos establecer grupos de mujeres druidas. Un primer grupo, el de rango más elevado, estaba formado por aquellas que mantenían su voto de castidad perpetuo. Las integrantes del segundo grupo, aunque casadas, permanecían en los templos y solo veían a sus esposos un día al año. El geógrafo Pomponio Mela nos habla de que la isla de Seine, en Britania, era un lugar misterioso, famosa por su oráculo. En ella moraban 9 druidesas con voto de castidad perpetua, a las cuales se les atribuían poderes como el de levantar los vientos, elevar los mares, y que eran capaces de convertirse en cisnes. Mujeres que podían curar las enfermedades más terminales y predecir el futuro solo a aquellos que se atrevían a acudir en busca de ellas. El propio Pomponio menciona que su instrucción era secreta y se llevaba a cabo en bosques y cuevas. Las druidesas de Seine eran muy respetadas, pero también temidas. Tácito habla de mujeres que asisten a reuniones en el santuario de la isla de Mona, desde donde alentaban a los britanos a rebelarse contra Roma. La mujer celta Boudica, la reina britana de los Cicenos, quien dirigió un levantamiento contra los romanos en el año 60, según Dion Casio, era sacerdotisa de Andraste, diosa de la victoria. Brígida de Kildare es una de las santas patronas de Irlanda, una santa irlandesa de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa. Esta santa comparte el nombre con una importante diosa celta y muchos historiadores medievalistas sugieren que Brígida, quien era hija de un rey irlandés pagano, fue, antes de convertirse al cristianismo, una druidesa, que tras su muerte, su nombre y las características de la diosa con la que compartía el nombre pasaron a ser las características de una santa más, del cristianismo. Y así puedo seguir citando ejemplos de numerosas mujeres celtas que tuvieron un papel importante, como druidesas o sacerdotisas, fieles seguidoras de sus diosas. Pero por ahora basta saber que el papel de los druidas no se concedía solamente a los hombres. Tras las invasiones romanas y sobre todo con la posterior implantación del cristianismo, los druidas supervivientes fueron perseguidos, considerados como herejes. El Imperio Romano prohibió expresamente la práctica del druidismo, y durante la existencia de este, zonas celtas como Hispania, la Galia y Britania ya no contaban con druidas que tuviesen los conocimientos de sus ancestros.
Con el paso del tiempo, estos druidas que se escondían del Imperio Romano y posteriormente del cristianismo ya no eran nada similar a los auténticos druidas de antaño. Podemos decir que los conocimientos sobre medicina natural que conocían los druidas se conservaron en monasterios cristianos, ya que en varios de ellos los druidas, o los intentos de personas por ser druidas, pudieron esconderse y mantenerse seguros, por así decirlo, pasando desapercibidos al decir que profesaban la religión de Cristo. Durante la Edad Media, los druidas fueron mencionados en cierto número de fuentes escritas, principalmente cuentos e historias, pero también en las hagiografías de varios santos. Todas estas fueron escritas por monjes cristianos, quienes a decir verdad, eran ignorantes del paganismo celta y por tal razón, estos escritos no pueden ser particularmente fiables, pero al mismo tiempo, podrían proveer pistas sobre las prácticas del druidismo. La evidencia de los códigos legales, que fueron escritos en los siglos 7 y 8, sugieren que con la llegada del cristianismo, el papel del druida se redujo rápidamente a la de un simple brujo, que podría ser consultado para realizar hechizos o practicar sanación mágica, y en consecuencia, su prestigio fue declinando hasta desaparecer. Gracias por ver este video. Si ha sido de tu agrado, no dudes en apoyarme compartiendo, suscribiéndote y dándole like. Nos vemos en próximos videos como este. Cuídate mucho y éxito en tu camino.